Abran sus Biblias en la epístola de Judas. Ya hemos estado anteriormente en ella. Como dije, la epístola de Judas es una epístola corta, concisa, pero profunda. Tiene una particularidad, muchas tiene, pero una quiero destacar ahora. No va dirigida a ninguna iglesia ni a ninguna congregación, pero sí va dirigida a todos los creyentes en Cristo Jesús. Y lo que nosotros vamos a ver hoy es la exhortación para los creyentes en Cristo. ¿Por qué hago énfasis los creyentes en Cristo? Porque hay personas que creen, pero no creen en Cristo. Déjeme decir, eso no tiene nada que ver con agradar a Dios. Porque la única manera de que Dios pueda ser agradado es por medio de la fe. Y la fe en la persona de su Hijo Jesucristo. No fe en ningún movimiento religioso, no fe en ninguna enseñanza mística, que las hay y muchas, sino en la sublime persona de Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica. Cristo es el centro del mensaje y es el que vino a dar el mensaje y el que vino a morir por el mensaje, para darnos a ti y a mí vida eterna. ¿Lo merecíamos? No, ninguno de nosotros. Pero a Él le ha placido llamarnos en su gracia y misericordia. Por eso esta mañana estamos aquí, para comprender un poquito más nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Porque ser un hijo de Dios es un gran privilegio, pero a la vez es una gran responsabilidad, que a veces no nos, como si no nos advirtiéramos de que el creyente es creyente, ¿cuántos días al año? 52. Ah, no. Gracias a Dios. 365 días al año. En esta hermosa epístola, en los versos 1 y 2, hemos comprendido características de nuestra identidad, o sea, de nuestra ciudadanía celestial, de una manera. Primera característica, los llamados en Jesucristo. El llamado de Dios es en Jesucristo. Ese es el llamado del Evangelio. Ese es el llamado que da notificación a los que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Segunda característica, santificados en Dios Padre. Dios Padre es quien santifica, aparta, pone a un lado para un propósito definido. ¿Y cuál es ese propósito definido? Que seamos para su honra y gloria. Ese es el propósito definido de Dios. Todo redunda para Él. Tercera característica, guardados en Jesucristo. Guardados en Jesucristo. Y sabemos que cuando Dios guarda, guarda. Tú y yo estamos en las manos del Padre y en las manos del Hijo. Y nadie las puede arrebatar. Porque el enemigo cargosea. Pero no podemos ser arrebatados de la preciosa guarda que Dios tiene sobre nosotros. También nos desean múltiples bendiciones. Y esto tiene que ver con bendiciones espirituales, las cuales tenemos, las cuales gozamos. Pero a veces el mundo nos perturba, el diario vivir, nuestros propios sentimientos, nuestras emociones, nuestro carácter. ¿Sabe qué nos desubica? A veces temblamos como vara verde espiritualmente. ¿Entienden lo que es eso? Bueno, de eso somos responsables nosotros. El Señor siempre nos guarda. La carta para los creyentes es para los creyentes en Jesucristo. La misma conlleva motivo de urgencia.
La forma en que está escrita la carta y redactada nos habla de que el Judas, este hombre, el medio hermano de Jesucristo, se sentía impelido, presionado internamente por el Espíritu Santo para escribirla, ¿no es cierto? Judas 3 es el verso que nos vamos a involucrar en este mensaje. Solo en ese verso haremos otras citas bíblicas, pero solo ese verso vamos a poder tener tiempo. Amados, como ven, hay palabras que están subrayadas. Esas son las palabras que nos tienen que atraer para entenderlas. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto a nosotros nos ubica en una clara manera de entender. Aquí vemos que hay varios particulares en este verso. Primer particular, la diligente obediencia a la guía del Espíritu Santo. Porque todos y cada uno de los que queremos escribir sobre Dios, querríamos poner de lo nuestro. ¿Sí o no? Pero el Espíritu Santo le dijo, no, Judas, tú pon esto, esto y esto. Y eso es lo maravilloso. Porque cuando vemos escritores de la palabra del Señor como Pablo, una persona tan fluida en el idioma, y nos encontramos con un Pedro que tiene una escritura parca, y nos encontramos con Judas que tiene escritura aún más parca todavía. Pero todo proviene de la palabra de Dios. Todo ha sido respirado por Dios. Todo ha sido inspirado por el Santo Espíritu. Entonces hemos visto primer particularidad. El segundo particular, escribiros acerca de nuestra común salvación. Salvación hay una sola. No hay varias. Hay varias maneras de escuchar el mensaje, sí. Pero no hay varias salvaciones. Es solo una, y esa salvación es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otra. Predicadores muchos. Invitaciones a los cultos muchos. Pero la salvación es solo en Cristo Jesús. Y esto nos dice, implicando que hay solo una salvación, la cual se aplica a todos los redimidos por la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ya lo dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando dice quita, es todo, pasado, presente, futuro. De todos aquellos que por medio de la fe agradaron a Dios. Y en la galería de la fe, que vamos a estar por un momento, vamos a encontrar algo interesante. Quien inicia la nómina de toda esa galería, ¿quién es? Abel. ¿Se dan cuenta? La vez pasada alguien decía, no, pero Adán resulta... No está en la galería de la fe. Quien inicia esa galería es Abel. Y sabemos quién fue Abel. El que muriera a manos de su hermano, Caín. Entonces, tercer particular, la necesidad de exhortar
a los creyentes para que no sean engañados. ¿Sabe que la exhortación a veces no cae bien? Es algo incómodo. Y si sabemos que hay una exhortación, trataremos de sentarnos lejos para que no nos llegue. ¿Sí o no? Qué errados que estamos, hermanos. Qué hermoso es ser exhortados por Dios. Porque significa que nos ama, significa que nos considera, significa que quiere guardarnos, protegernos, librarnos de males mayores, como ser la desobediencia. Uno dice, siempre ora para que seamos librados de enfermedades. Y no oramos para que seamos librados de nuestras desobediencias. Por lo menos nunca sentí a nadie. Comience a orar así, hermanos, porque lo que más duele es la desobediencia. Porque luego nos viene la conciencia a molestarnos y hacernos recordar y hacernos entender que debemos arrepentirnos, que no fue un error simplemente, que no fue una casualidad, que no fue algo que no vi, sí lo vi y lo hice. Debo reconocer mi falta. Cuarto particular, la solemne exhortación. Y esta sí, escúchela con mayúscula. Está escrito en minúscula toda la frase, solo el encabezado, pero escúchela usted en su corazón con mayúscula. Que contendáis ardientemente por la fe. ¿Se entiende eso? En el original griego se utilizó un verbo compuesto, epagonisestai, y se encuentra, esto es lo particular, solo en este verso del Nuevo Testamento. O sea, Judas usa este verbo compuesto guiado por el Espíritu Santo. En otros versos donde se hace énfasis en cómo debemos proceder, vivir y convivir con los demás, no se usa este verso. Pero sí Judas nos lo hace llegar a todos los creyentes. Por lo tanto, de acuerdo a este verbo compuesto, Judas dice, esta es una paráfrasis, dice, contendamos ardientemente por la fe, aun si esta intensa pelea es con una intensa angustia, esfuerzo o agonía, o sea, hasta las últimas consecuencias, hasta quedar sin aliento. Esa es la expresión que Judas usa para que lo entendamos. Ahora, es contender por la fe, no por nuestros derechos o por nuestros principios. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que por defender sus derechos o principios llegan hasta la muerte. Pero ¿y por la fe? Muchos, los hubo. Los mártires, aquellos de la iglesia primitiva, los apóstoles, la mayoría de ellos murieron martirizados. ¿Y por qué se cree que murieron martirizados? Porque estuvieron contendiendo por la fe ardientemente. Tú y yo somos llamados a contender por la fe ardientemente. Sí, los pastores, los primeros. No hay problema. Vayamos primero. Pero ustedes vienen detrás. Y no se distancien mucho. Porque la responsabilidad es para todos. Que el Señor nos ayude a comprenderlo. Dios nos dice, no reparen fuerzas a la hora de defender, contender por la fe. Ningún
esfuerzo está por demás, ni es en vano. Esforzaos al máximo, no como guardando energías para después. Esforzaos al máximo. Esta es una paráfrasis también. Y aún más, todavía, todo cuenta con tal de preservar esta fe tan preciosa que Dios nos ha dado. Esta fe tan preciosa que Dios nos ha dado. Es tan preciosa como el oro. ¿Guardamos el oro? El que tiene, sí. Seguro que sí. Bueno, ojalá se guarde también la fe de esa manera. Un versículo bíblico para que entendamos un poquitito más cómo ve Dios el esfuerzo. Primero a los Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. ¡Wow! ¿Se dan cuenta que acá estas frases tienen un superlativo? Firmes y constantes. Digamos, en una escritura normal parecería que hay pleonasmo, pero acá no lo hay. Firmes y constantes. No por haber pasado un buen día de triunfo vamos a bajar la guardia, porque al otro día viene otro día de pelea. Y siempre recordemos que en el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Y en sus manos estamos, ¿no es cierto? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Otra palabra más. Ahora, firmes y constantes, pasándolo bien, dice ahí. No, creciendo, preocupándonos, aprendiendo más, meditando más de su palabra, tratando de ayudar en la obra del Señor más y más. Porque ayudando en la obra del Señor nos estamos poniendo a disposición de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que tenemos que entender. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ufa, otra vez tengo que hacer esto. ¿No lo has sentido nunca? Sí que lo hemos sentido. Y lo hemos expresado. Ahí estamos equivocados. ¿Quiénes deben contender ardientemente? Todos los nacidos de nuevo. ¿Tú eres nacido de nuevo? Contiende por la fe. Y yo también. Esta es una imperiosa necesidad en los creyentes. Ser obedientes a esta exhortación. Para que el mundo vea que el poder del crucificado mora en nosotros. Para que todos sepan. ¿Qué debemos defender? La fe que es más preciosa que el oro. ¿Qué debemos entender en cuanto a la fe? Definición de la fe, todos sabemos, Hebreos 11:1. Es pues la fe, está subrayado, la certeza de lo que no se ve, la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Saben que la fe es impalpable? No se puede palpar. Pero con los ojos de la fe, espiritualmente, vemos y palpamos realidades.
la realidad del Dios vivo morando en este miserable cuerpo. Esa es la realidad. Hermosa fe que Dios nos ha dado. Ahora vamos a ver el resultado efectivo de la fe. Hebreos 11:2. Porque por ella, significa por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Recibieron revelación de Dios, escucharon a Dios, se sometieron a Dios, creyeron en Dios y le sirvieron dando buen testimonio por causa de la fe. ¿Nosotros tenemos fe? Si le hago la próxima pregunta, ¿se dan cuenta de eso los demás? ¿Damos testimonio? Algunos. Porque no todos dijeron amén. ¿Se dan cuenta cuál es el problema nuestro? Siempre hacemos como las dietas, comenzamos el lunes. Y eso no es así, hermanos. Porque nuestro Redentor murió casi 2000 años atrás. Y Él me escogió para ser salvo desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué retraso mi obediencia? ¿Por qué le pongo delite a mi sumisión al Espíritu Santo para que Él me guíe, me gobierne, me haga instrumento de justicia en sus manos? ¿Por qué lo hago? Esas son preguntas para usted, no para mí. Yo simplemente las formulo. En este momento soy antipático ante ustedes en esa área, ¿no es cierto? Vamos a ver lo imprescindible de la fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso hay que metérselo bien aquí dentro. Que se enraíce ese concepto. La buena voluntad no es suficiente. Ser diligente no es suficiente. Para Dios, solo la fe que Él da le es válida. La fe tiene una representación como un boomerang. Dios la da y debe volver a Él. Esa es la realidad. Primer concepto que hemos entendido: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imprescindible. La fe manifiesta en mi corazón de que Dios es real. Y no solo que es real, que es misericordioso. Y no solo que es misericordioso, que Él ha provisto mi salvación y la suya. Por eso que la fe es imprescindible. Y aquí un comentario: todos los cultos, sectas y pseudoenseñanzas religiosas pretenden acercar a las personas a Dios. Pero todos ellos olvidan o ignoran lo dicho por el Señor Jesús en Juan 14:6, ¿no es cierto? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Subrayado: nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe quiénes van al Padre sin Jesucristo, pero a través de la obra de la cruz? ¿Quiénes? Los bebés, los que no tienen conocimiento entre el mal y el bien, y los disminuidos mentales.
porque no son responsables. Pero el resto, desde el niño ya teniendo uso de razón y hasta el anciano que tiene uso de razón, para ir al Padre, lo tiene que hacer a través del Hijo. Porque nadie viene al Padre, excluyendo toda otra manera o intención. Quinto particular, la fe dada a los santos. ¿Cómo ha sido dada la fe? Por medio de su palabra, ya sea oral o escrita. Oral tiene que haber sido la manera, o en sueños, la manera en que Dios se comunicó con los antiguos, para que adquirieran fe, para que creyeran y confiaran en Él, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un versículo, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y aquí quiero agregar, no lo que se dice sobre la palabra de Dios, porque ese sobre es un complemento humano. La fe es producida por la palabra de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en su enseñanza. ¿Dónde es dada o alojada la fe? En el corazón de las personas. Y hay un verso que nos define. Romanos 10, 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer y confesar. No creer solamente y guardar anónimamente esa experiencia. Porque dice creer y confesar para ser salvo. Si usted cree en Dios y no ha confesado el nombre de Jesucristo como su Salvador personal, usted está a mitad de camino. Esa es la realidad bíblica. Y eso es lo que estamos considerando en estas hermosas evidencias que el Señor nos da a través de su palabra. ¿No es cierto? ¿Quién inicia el proceso para que vengan a Cristo? Y esto es muy interesante porque sobre esto hay muchas equivocaciones en cuanto a conceptos. Juan 6, 44, 45. Observen, ninguno puede venir a mí, quien habla es Cristo, si el Padre que me envió no le trajere. Y saben que hace años atrás este término a mí me tuvo un poquitito desconforme. ¿Cómo trajere? ¿Acaso Dios Padre me trajo de la mano? Virtualmente es eso. Trajere. Lógico que Dios Padre usó su Santo Espíritu para convencerme primero de mi condición de pecador, convencerme de la necesidad de un Salvador y que yo me someta a ser salvo por Cristo. ¿Saben que hay personas que no se someten a eso? ¿Por el qué dirán de los demás? ¿Qué va a opinar la familia? ¿Qué va a opinar el esposo? ¿Qué va a opinar la esposa? ¿Qué van a opinar los hijos? Tienen un gran problema esa gente. Apocalipsis dice que los cobardes no entrarán. Y eso es cobardía. El no confesar a Jesucristo es ser cobarde. Esa misma persona puede enfrentarse a 10 personas en pelea a puño limpio, pero no quiere someter su corazón. Es muy importante eso. Y dice, no le trajere
y yo le resucitaré en el día postrero. Para ser resucitado por Jesucristo, es necesario que el Padre haya enviado a esa persona al Hijo. Ese es el paso que nosotros podemos entender. Es una secuencia con una consecuencia maravillosa, ¿no es cierto? Verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Pero cuidado, oír y aprender. Oír y aprender. Porque a veces se puede oír, pero queda en estudio lo que se oyó. Y no se aprende, ¿no es cierto? Oír al Padre y aprender de Él es muy importante. Y eso se hace cuando se escucha la palabra de Dios. Es lo que produce el resultado eficaz. Si no, se queda en la mitad. Si no, se queda en la mitad. Imagínese usted haciendo una comida preciosa que le está llevando un montón de tiempo y se corta la luz. ¡Wow! ¿Cómo hace? No puede seguir cocinando. Mi camino al cielo tiene una secuencia y consecuencia. Y yo debo formar parte de esa secuencia. Juan 6:37. Vamos a considerar la opinión del Hijo. Muy importante la opinión del Hijo. Hemos visto la opinión del Padre y el actuar del Padre. Ahora vemos la opinión del Hijo. 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¡Qué hermoso, hermanos! Claro que es gloria a Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Debemos tomarla como una declaración jurada. Este es un compromiso divino. Dios se compromete con aquellos que el Padre envió a Él. Por eso que Él lo recibe con brazos abiertos. También se ofrece la razón incuestionable de tal verdadero resultado. Juan 6:38 y 39. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Fue Cristo obediente? Amén. 1000%. Es que ese fue su propósito, venir a obedecer a su Padre, ¿no es cierto? Y nosotros estamos involucrados en esa su obediencia. Esa es la verdad, ¿no es cierto? 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Me encanta porque remarca. No nos olvidemos que está hablando con gente, los hebreos, que eran bastante duros. Nosotros estamos acostumbrados a culpabilizar de dureza de cabeza a países europeos. No quiero nombrar a nadie. Pero estamos acostumbrados, ¿sí o no? Pero los hebreos eran cabeza dura. Por eso hay ese repetimiento, ese remarque, como remachando, ¿no es cierto? Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Queremos más garantías que esa, hermano? Usted y yo vamos a ser resucitados.
Porque Cristo así lo dijo. ¿Es garantizada nuestra resurrección? Claro que sí. Nunca pensemos lo contrario. Porque podemos ser fervorosos creyentes. Y si no creemos estas hermosas joyas espirituales, no sé hasta qué punto somos fervorosos. No sé hasta qué punto seríamos fervorosos. Seguimos. Vemos corroborada la aceptación del Hijo. Vamos a ver Efesios 1, 6 y 7, dos versos. Hoy han sido leídos en la cena del Señor. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y quiero enfatizar, aceptos en el amado. Nadie puede ser acepto ante Dios si no es en el amado. En Cristo Jesús, en aquel que murió por el pecado del mundo, en aquel que vino a hacer la voluntad de su Padre, en aquel que vino a darnos redención y vida eterna, en aquel, el único. Ese es el amado. Próximo versículo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Es rico Dios? Él es soberano, majestuosamente rico. Nada le falta. Todo lo posee, todo le pertenece. Y tú y yo también le pertenecemos. Vivamos para Él, hermanos. De eso trata la exhortación de Judas. 40, verso 40, 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado otra vez, remarcando, ha enviado que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este es uno de los versos más aclaratorios, porque junta la vida eterna como concepto real y verdadero a la resurrección. Es un verso profundo en el cual nos tenemos que deleitar. ¿Y sabe cuándo más tenemos que deleitarnos? Cuando estamos de capa caída. ¿Ustedes conocen lo que significa capa caída? Tristones, tristes, apesadumbrados, cuando el peso de la vida pesa más de la inercia de los años que llevamos. O ustedes, no, ustedes son todos jovencitos, perdónenme, no debería haberlo dicho. No lo debería haber dicho. Pero aquí vemos qué hermosa promesa, hermanos queridos. ¿Cómo no vamos a vivir para Él? Él ha dejado todo, ha dejado la gloria de los cielos, la alabanza de sus ángeles, el esplendor, su dominio celestial, para venir aquí humillándose como hombre y morir por el pecado de los hombres. Y Él es el que nos va a resucitar en el día postrero. La vida eterna es de los redimidos. Usted y yo tenemos vida eterna, hermano. Y nunca lo dude. Si las rodillas flaquean, si los huesos crujen, si nuestro ánimo está en el piso, aún tenemos vida eterna. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Como podemos comprender y aceptar, las garantías que Dios da a todos que Dios da a todos los que en Él confían, son absolutamente irrevocables.
Si a usted le vienen a susurrar en el oído algo diferente, usted clame al Señor, Señor, que en este momento de este oído yo no oiga. Para que la contaminación no entre. ¿Me entienden? Porque contender ardientemente por la fe tiene que ver con contender contra uno mismo. ¿Por qué? Porque tenemos dos naturalezas en un mismo individuo. Está el hombre viejo y el hombre nuevo. Y el hombre viejo es voluntario. ¿Sabe que el hombre viejo se quiere sentar a tomar un café con el hombre nuevo para compartirle sus experiencias? ¿Y qué experiencias buenas puede tener el hombre viejo? Ninguna. Ninguna. Entonces, contender ardientemente por la fe tiene que ver con contender conmigo mismo en ciertas áreas. Debemos entenderlo. Por las evidencias bíblicas debemos concluir afirmando que la fe que debemos defender ardientemente hasta el último aliento de vida es la fe en el Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Y ojalá que todo entendamos. Y ojalá que un poquitito más encendamos ese ardiente, lo elevemos de temperatura. Para que Dios sea glorificado en nosotros. Oremos. Señor, ¿cómo no darte gracias? Por tu palabra, por tu precioso Espíritu Santo. Y sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía, Señor. En esta mañana, oh Señor, en este mensaje hay personas que han comprendido un poquitito más y han dado mayor cabida al señorío de Jesucristo en sus corazones. Gracias, Santo Padre. Te damos en el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.